Déjate contagiar por el virus de la radio libre. En las pasadas elecciones aún mantuvieron ese segundo puesto, aunque el PSOE tuvo el peor resultado de su historia. Perdieron 20 escaños y 1,5 millones de votos respecto a las anteriores generales. Durante el periodo negociador ha sido sin duda el partido más activo en la búsqueda de un gobierno, aunque solo logró el acuerdo de Ciudadanos. Ahora los socialistas se enfrentan a la cita electoral del 26 de junio con una nueva amenaza: el famoso sorpaso de Unidos Podemos, que pronostican ya algunas encuestas, y con el objetivo de seguir siendo la alternativa al Partido Popular. Para hablarnos de todo ello tenemos aquí con nosotros a Óscar López, portavoz del PSOE en el Senado y vicecoordinador del Comité Electoral. Óscar López, bienvenido. Muchas gracias. Se lo preguntamos a todos los partidos que pasan por aquí, que van a pasar por aquí en la lista de entrevistas electorales que estamos haciendo. ¿De quién fue la culpa de que vayamos de nuevo a elecciones? Vamos a ver, el problema de hablar de quién fue la culpa es que parece que los políticos solo hablan de quién fue la culpa. Yo tengo que responder a la pregunta que me haces, ¿no? Evidentemente cada uno tiene su opinión y las encuestas lo que dicen es que el PSOE fue quien más buscó el acuerdo y también a quien más culpan de que no haya acuerdo. Me parece lógico, fue quien más buscó el acuerdo. Yo le puedo contar cuál ha sido nuestra experiencia. Y nuestra experiencia es que tuvimos que afrontar una decisión y dijimos que vaya Rajoy primero, que fue el más votado. No fue. Tuvimos que afrontar una segunda decisión, que fue ir. Tuvimos que afrontar una tercera, que es con quién intentarlo. Montamos un equipo negociador de gente muy seria, con mucha experiencia, con papeles, con documentos. Intentamos sentarnos con todos. Nos sentamos con Ciudadanos, con Izquierda Unida, con PNV. Podemos se negó a nombrar un equipo negociador. Finalmente lo nombró. Duró un día la reunión con Podemos. Es verdad que se fueron cerrando acuerdos con otras formaciones políticas y dijimos también, pero es una decisión libre del PSOE, que no íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en partidos que hoy plantean la independencia de Cataluña. Me refiero a Esquerra Republicana y Democracia y Libertad. Es una opción del PSOE, se puede compartir o no, pero fue nuestra opción. Pero luego, sin embargo, ustedes le cedieron escaños en el Senado para que pudieran tener grupo parlamentario, lo cual parecía contradictorio con esa línea roja que han marcado ustedes con el referéndum de Cataluña y con el independentismo. Bueno, yo reitero que no vamos a hacer descansar la gobernabilidad de España sobre partidos, nada que ver. El PSOE siempre ha cedido escaños en el Senado a partidos que lo han necesitado para tener grupo, porque nos gusta la pluralidad, que haya muchas voces, pero no tiene, es más, le digo más, hay una coherencia, porque es que a nosotros lo que nos gusta es que quien quiere salirse del marco legal, quien quiere salirse de las instituciones, al revés, participe en ellas. Por lo tanto, se trata de fomentar que tengan una voz. Nada que ver con negociar un gobierno. Bueno, podríamos haberlo hecho. Volvamos a la negociación. Ustedes se empeñaron con un pacto con Ciudadanos que, aparte de no sumar, era inviable. No solo porque Podemos lo vetaba, es que también Ciudadanos vetaba a Podemos. Pero Javier, en esto cada uno tendrá su opinión. Yo lo que digo es que no era un pacto con Ciudadanos, era un pacto con Ciudadanos y con Podemos. Por mucho que se empeñe Podemos en contar lo contrario. Pero si se vetaban mutuamente. Pero es que yo les había visto debatir con Jordi Évole y parecía que se llevaba muy bien. Decía Pablo Iglesias, vamos a ir juntos, porque eran lo nuevo, lo guay, lo fresco, lo que iba a renovar la política en este país. Y luego resulta que no, que había un veto de Pablo Iglesias a Ciudadanos, no lo entiendo. Y también de Albert Rivera a Pablo Iglesias. Y también de Albert Rivera a Pablo Iglesias. Pero es que yo les vi a los dos con Jordi Évole sentados allí y tal. Y además, me parece lo más importante. Yo creo que mucha gente se ha alejado de la política porque entiende que los políticos no están pendientes de lo que le preocupa a la gente. Y nosotros nos empeñamos, aunque esto no sea titular, porque es mucho más fácil hacer un titular contra Pablo, contra Manolo, contra no sé quién, que hablar de contenidos. Y nosotros nos empeñamos en hablar de contenidos. Y yo le digo a usted que Podemos no era capaz de decir que no a ninguno de esos contenidos. Más bien, al contrario, los papeles que mandó, pues decían lo que decían. Es más, y este es el argumento más importante de todos, cuando hemos ido al Congreso o al Senado a votar algo tan importante como la universalidad de la sanidad pública, como acabar con el aforamiento de los políticos, como que haya una renta mínima garantizada para 700.000 personas en situación de pobreza. Cuando votábamos todo eso, votábamos todos juntos. Era posible ponerse de acuerdo en las políticas. Pero el acuerdo con Ciudadanos, y los propios miembros de Ciudadanos presumían de ello, contenía un 80% del programa de este partido, que convendrá usted conmigo que es de centro-derecha, como poco, si no de derecha. Ciudadanos es de centro-derecha. Ese argumento que utilizó Ciudadanos, yo de luego no quisimos rebatirlo porque me parece de mal gusto que haciendo un acuerdo, digamos cuánto tiene cada peso. Pero hay una universidad, no sé si... Bueno, no hacía falta solo que lo dijeran ellos, en realidad era bastante cierto. Pero ¿sabes lo que pasa, Javier? Que hay un estudio de la universidad, creo que es la Autónoma, lo contrastaré, no sé cuál es, que demuestra lo contrario, que ese acuerdo lo que tiene es un 80% del programa del PSOE. Es lo que dice el estudio que ha hecho la universidad, serio, viendo punto por punto. La negociación empezó con un viaje a Lisboa de Pedro Sánchez, donde hablaba de ese pacto con la izquierda, de hacer una reunión de las izquierdas en España, igual que se había hecho en el país vecino. ¿Por qué no se consiguió ese pacto? Porque no quiso Podemos.
Yo entiendo, cada uno puede... No, es que es muy sencillo, Javier. Que claro, todos están ustedes siempre con el Y tú más. No, la culpa ha sido de ellos. La culpa ha sido... El Y tú más es el que ha hecho Podemos con Rivera. Yo te voy a contar lo que nosotros hemos vivido. Es decir, pero luego se puede opinar, pero el Partido Socialista podía haber hecho un acuerdo solo con Podemos, sin Ciudadanos, ¿vale? Y ese acuerdo no suma votos si no es, al menos con la abstención de Esquerra Republicana y de Democracia y Libertad. Esto es así. Entonces, es una opción del PSOE. ¿Qué eligió el PSOE libremente? Intentar pactar con todas aquellas fuerzas que dijeron cambio. Y eso era Podemos y Ciudadanos. No fuimos nosotros los que elegimos firmar primero con Claro, Ciudadanos. pero vamos a ver, si ya vamos a insistir sobre lo mismo y nos podemos enrocar aquí. Me parece muy importante. Pero si pactamos con dos partidos que se anulan mutuamente, es un pacto que no vale para nada. Pero es que yo entendí que la nueva política era no estar todo el día en los sillones, en los vetos. Pensé que iban a hacer algo diferente y ha sido lo peor. Así hemos visto todo el día. Esto es lo que ha dicho Podemos después del 20D. Quiero 4 grupos parlamentarios, quiero no sé cuántos ministerios, quiero la vicepresidencia, quiero controlar el CNI, los jueces, la policía, la justicia. Bueno, se puede ver una negociación, todo el mundo propone lo que quiere y ya se van llegando a acuerdos, ¿no? Claro, pero ustedes también supongo que querrían cosas, ¿no? Claro, pero yo te cuento un ejemplo. Aquí en Madrid hoy hay una alcaldesa que se llama Carmena. Y esa alcaldesa, porque el PSOE no se puso a pedir concejales, ni sillones, ni poder, sencillamente no se planteó siquiera dar el apoyo a Esperanza Aguirre. Si el PSOE en Madrid hubiera hecho lo mismo que hizo Pablo Iglesias a nivel nacional, hubiera seguido Aguirre en funciones, hubiera podido haber repetición electoral. Ni nos lo planteamos, porque el PSOE no se plantea frenar el cambio. El PSOE no se plantea permitir que el PP siga gobernando como ha hecho Pablo Iglesias con su voto con Rajoy. Esto ha pasado, esto es literal. Vayamos a Madrid. Si nosotros hubiéramos hecho lo mismo que Pablo Iglesias, oiga, quiero 5 concejalías y quiero llevar la policía municipal. Bueno, lo hicimos. Pero yo entiendo que eso forma parte de cualquier negociación. Uno pide, el otro también, y van llegando a acuerdos. Y luego cada uno toma su decisión. Y Pablo Iglesias tomó la suya, que fue votar con Rajoy. Podemos le ha permitido, el partido de Pablo Iglesias, gobernar al PSOE en ciertas comunidades autónomas, como por ejemplo Valencia o Castilla-La Mancha. ¿Por qué no se consigue un acuerdo allí y no se consigue uno a nivel nacional? Quizás porque no estaba Pablo Iglesias. Te lo estoy explicando, Javier. Cada uno tendrá su opinión, luego cada uno puede compartirla o no. Yo te digo lo que ha pasado en las comunidades y en los ayuntamientos también. Por cierto, hace bien poco tiempo en Granada, si no tengo mal entendido, con un caso de corrupción del PP, ha habido un acuerdo donde hay un alcalde socialista y en el acuerdo han estado Podemos y Ciudadanos. ¿Qué pasa? ¿Que Ciudadanos en Granada es de izquierdas y en el resto de España no? ¿Qué pasa? ¿Pero qué argumentos es este? También le pueden decir a ustedes, ¿qué pasa que pactan ustedes con Ciudadanos, que es un partido al que ustedes mismos llamaban las nuevas generaciones del PP? Pero si es que a nadie le han dado mayoría absoluta en este país. Es que yo defiendo a cara abierta. Claro que sí, por supuesto que sí, acuerdos, claro que sí. ¿Que empieza diferente? Por supuesto que sí. ¿Es Ciudadanos un partido de centro-derecha? Claro que sí, por supuesto que sí. Hemos hecho un acuerdo a mucha honra. Es que hemos defendido el acuerdo, que es lo que la gente quiere en este país. Es que nadie tiene una mayoría para imponer. Le voy a decir más. Dice Podemos, hay que intentar tener esa mayoría en el Senado y detrás lo que subyace es la idea de, porque no vaya a ser que, por ejemplo, hagamos una reforma constitucional y haya que depender del Partido Popular. Y yo le digo, claro, es que alguien se plantea hacer una reforma constitucional en este país sin el Partido Popular y sin Podemos y sin Ciudadanos. Es que yo no. Es que yo creo que una reforma constitucional tiene que tener el acuerdo de todos, por supuesto. No es posible, además. Bueno, pero es que son argumentos que yo no puedo comprender. Por tanto, yo entiendo que se repiten los discursos machaconamente. Podemos no nombró un equipo negociador. No nombró un equipo negociador. Es más, le sentó un día con Errejón y le levantó al día siguiente. Y le volvió a sentar y ya no estaba Errejón, ya estaba Iglesias sentado en la mesa. Eso él lo intentó hasta en todo momento. Si hasta nos mandaron un documento con propuestas y no esperaron ni la respuesta. Ni la respuesta. ¿Qué respeto a la gente? Oiga, quiero estas 10 cosas. Y cuando le vamos a responder dice, que no hay nada que negociar. Siéntate, vamos a ver los papeles. No fue posible. Bueno, decían que el acuerdo con Ciudadanos lo hacía inviable, pero nos vamos a enrocar en esto y hay que seguir avanzando porque hay unas elecciones por delante. Pedro Sánchez ha dicho de cara a ese 26 de junio que tenderá la mano a ambos lados. Tenderé la mano a izquierda y a derecha, porque son muchos los desafíos que tenemos que afrontar como sociedad. Son muchos los desafíos que van a exigir de una mirada progresista, pero del concurso de todas las fuerzas políticas, tanto a izquierda como a derecha. El Partido Socialista es la socialdemocracia, es el centro-izquierda de este país. ¿Y sabéis cuál es nuestra frontera? La izquierda extremista. Nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español, ni más ni menos. Dice Pedro Sánchez que mirará a ambos lados, pero el límite es la izquierda extremista. Yo no lo entiendo, porque a la izquierda del PSOE lo único que queda es lo que él llama la izquierda extremista. Vamos a ver, yo en esto, por mucho, hay que hacer pedagogía. Es decir, aquí ahora depende de lo que la gente vote. ¿Qué acuerdos harán los partidos? En primer lugar, dependerá de lo que la gente vote. No se puede a priori. Eso ha decidido ir en solitario, eso es verdad. Podemos, creo que lleva 20 y pico siglas ya acumuladas para ver si gana el PSOE. El PSOE va solo. El PSOE va, no tiene un problema de identidad, sabe lo que es, no lo ha tenido nunca y vamos adelante. A partir de ahí, ¿qué acuerdos habrá? Hombre, yo le puedo decir seguramente más que el resto de partidos. ¿Con quién no pacta el PSOE? Pues tengo una mala noticia para muchos que han acuñado un término falso que se llama bipartidismo y que se llama PP-PSOE. No hay gran coalición. Lo que hay es una pinza como un castillo.
El PSOE no ha pactado con el PP ni va a pactar con el PP. Tampoco vamos a hacer descansar, insisto, el gobierno sobre fuerzas políticas que mañana te pueden traer un planteamiento de independencia en Cataluña que pero no entonces, compartimos. vamos a ver, pero Entonces viendo el mapa intentaremos electoral, alcanzar acuerdos con los partidos que dicen cambio. Por supuesto que sí, por supuesto ¿pero que por qué sí. le llama izquierda extremista? Si es lo único que queda a la izquierda del PSOE, ahora que está unida además. Pero si ellos mismos se llamaban izquierda anticapitalista, y luego socialdemócratas, y luego una izquierda y derecha. Yo creo que tiene una empanada mental considerable. Han cambiado. En 2 años han hecho un viaje que no ha hecho nadie. Yo no estoy hablando de lo que ellos digan, sino de lo que ustedes dicen de ellos. O sea, Bueno, vamos a porque yo pactar a ambos creo- lados, pero el límite es la izquierda extremista. Bueno, pero es que la izquierda extremista es lo que tienen ustedes a la pero izquierda. si el límite son las propuestas. ¿Vamos a pactar un referéndum para la independencia de Cataluña? Ya le digo, no. Un no como un castillo. Claro que no. ¿Vamos a hacer una reforma constitucional? Sí. Sí. ¿Está Podemos en un extremo? No lo digo yo. Lo dice el CIS, lo dicen los españoles cuando les preguntan. ¿A quién ubican en un extremo? A Podemos. Los españoles cuando les preguntan y ponen la ubicación ideológica y la suya, le ponen un extremo, no digo más. Claro, pero ahí- No se ofenda a quienes de Podemos porque la gente dice lo que la gente piensa. Pero está claro, viendo las encuestas y viendo los resultados de las anteriores elecciones, que va a pasar el próximo gobierno, si quieren ustedes evitar que gobierne el Partido Popular, por un pacto con los demás, con algunos de los demás. ¿Pactarán con Podemos? Nosotros intentaremos hacer posible el cambio, que es lo mismo que hemos hecho ahora. Estamos en unas elecciones, Javier. Tienes que entender que el objetivo del Partido Socialista es ganar las elecciones. Salimos a ganar. Por tanto, y hemos tomado una decisión que no es ir en coalición con nadie. Nosotros vamos a pedir el voto cuando se pueda para el Partido Socialista, no para una coalición. Íñigo Errejón estuvo aquí la semana pasada, y el número 2 de Podemos, y dijo que ellos, en cualquiera de los casos, cuentan con ustedes. Yo creo que Pablo y yo compartimos los dos una idea, que es que cuando haya gobierno de cambio, ese gobierno de cambio tiene que ser con el Partido Socialista. ¿El PSOE también piensa que el cambio pasa por una unión con Unidos Podemos? El PSOE piensa que la nueva política que algunos han acuñado pasa por hacer lo que se dice. Está muy bien lo que dice Errejón, el problema es lo que ha hecho. Y lo que ha hecho ha sido lo contrario, insisto. Yo sé que le puede escocer a algunos dirigentes de Podemos, y desde luego a mucha gente que vota a Podemos le ha escocido mucho, que votaran con Rajoy. Insisto, ahí está el ejemplo de Carmena. Podemos, incluso en el sector, voy a llevarlo al extremo, ¿vale? Hombre, no, déjeme, no, sí, claro. no solo una es muy cosa, Óscar. importante, Hay ya. tantas veces en las que el PSOE ha coincidido y ha votado con el PP que Claro. decir que hace una pinza porque votan Parece lo muy mismo, bien. pues pueden votar contra ustedes. Claro. No quiere decir que voten con el PP. Y lo digo esto de Sí, este sí. partido como digo de cualquiera. Javier, Cuando con la uno vota diferencia- en contra de alguien no es necesariamente está de acuerdo con otro No, que vota lo mismo. Pero yo le pregunto a usted qué estaría usted diciendo si Esperanza Aguirre siguiera gobernando en Madrid porque el PSOE no quiso darle el voto a Carmena. ¿Qué estaría diciendo usted, Javier? Bueno, pues le estoy diciendo a todos ustedes que a ver si vamos a tener que sufrir otros 4 años de Bueno, legislatura pues de esa es Rajoy. la cosa. ¿Qué estaría diciendo usted y mucha gente con usted si Esperanza Aguirre hubiera seguido en Madrid porque el PSOE hubiera hecho lo mismo que Pablo Iglesias en Madrid? Bueno, pero podemos también... Bueno, es que nos estamos dando Ya, dando vueltas en torno... Claro. Así que vamos Claro. a avanzar. ¿Por qué no han aceptado el pacto con Podemos en el Senado cuando la ley electoral, con la ley electoral en la mano, lo más probable es que el PP vuelva a tener mayoría en la Cámara Alta? Porque era mentira y era filfa. Porque no se puede uno descolgar una mañana cuando quedan 2 días para cerrar el plazo para presentar candidaturas diciendo que quiere un pacto en el Senado sin haber acordado nada. No tiene ningún sentido, por cierto. Bueno, simplemente un pacto numérico. Les proponían matemáticas, Qué estrategia vergüenza. matemática. Qué vergüenza. Esa es la nueva política. Esa es la nueva política. Oye, vamos juntos como sea para sumar lo que sea, si da igual para qué. No, Pero y no. luego cuando traigan... Bueno, por favor, es que esto es yo no quiero Javier, defender es que aquí el esto- argumentario de No, Podemos, no, pero no hace evidentemente, falta. pues decían, pues Si para ya la- evitar la mayoría del PP, que puede bloquearles a ustedes si llegasen a gobernar cualquier ley que traten Bueno, de sacar yo, adelante. Evidentemente no estoy debatiendo con un dirigente de Podemos, si lo hiciera lo haría, pero es que me parece, de verdad, un argumento lamentable. Oiga, mire, usted vamos a sumar como sea para que... Oiga, pero vamos a ver, como sea ¿qué? Oiga, pero ¿tú defiendes o no defiendes un referéndum para la independencia de Cataluña? ¿Lo defiendes sí o no? Parece que sí. Y cuando venga el Senado, que por cierto es la Cámara Territorial, ¿qué votamos? Los que hemos ido juntos en la candidatura. ¿Para qué pedimos el voto a la gente? ¿Para hacer un referéndum de independencia de Cataluña o para no hacerlo? Pero habrá más Y esto no cuestiones, importa, lo incluso contenido. lo mismo que he dicho Cuestión usted menor. antes. No, hombre, por ejemplo, todas las medidas de urgencia para rescatar a las Y personas. votamos la ley que planteó Podemos y la votó el Partido Socialista, la que planteó Podemos, la votamos a mucha honra, claro que sí, porque queremos ponernos de acuerdo en los contenidos, ¿vale? Porque yo entiendo muy bien ese discurso de PP, PSOE, qué bonito, todo eso se ha hecho muy bien, pero yo represento un partido que ha hecho la ley de igualdad, que ha hecho la ley contra la violencia de género, que acabó con el terrorismo etarra, un partido que ha hecho la ley de sanidad, la ley de educación, nada que ver con el PP que desmonta el Estado del Bienestar, nada que ver con la derecha que sigue en funciones y que tiene una segunda oportunidad por culpa de quien ha aplicado la pinza. Un partido que Pedro Sánchez ha reivindicado fijándose precisamente en sus siglas. El Partido Socialista Obrero Español es el partido del cambio. El PSOE, por cierto, el PSOE. 4 letras, 4 siglas, no hace falta más. Así ha sido durante 137 años de historia y así seguirá siendo. Fue fiel a esas siglas, al socialismo y al obrerismo el PSOE cuando reformó la Constitución para recortar el gasto público y cuando impuso la primera reforma laboral.
No es la reforma de la Constitución la mejor medida que ha tomado el PSOE. Es verdad que yo quiero aclarar. ¿Eso quiere decir además, que fue un error? No, un error. Hay que analizar las cosas en su contexto. España tenía que elegir entre distintas opciones, entre hacer nuevos recortes, entre salirse del euro, entre tener o lo que asumió el presidente Zapatero. Nosotros hemos corregido esa posición. Yo creo que en la vida es importante tomar nota y corregir. Y eso ha dicho, queremos completar esa reforma constitucional poniendo no solo un techo de gasto, sino también un suelo social en este país. Por cierto, quiero aclarar, y me gusta la oportunidad de hacer un poquito de pedagogía, un principio en la Constitución de estabilidad presupuestaria no quiere decir una ley de déficit cero, que fue lo que trajo luego el Partido Popular y votamos en contra. A mí el principio de estabilidad presupuestaria no me parece mal, ni en la política, ni en los gobiernos, ni en la vida. Otra cosa es el déficit cero, otra cosa es lo que ha hecho el Partido Popular. Bueno, otra cosa también que fue por cierto incumple. Que la reforma de ese artículo supuso todos los recortes que me han venido después. No, es que no es verdad, es que yo no comparto eso, Javier, es que eso no es verdad, es que una cosa... Bueno, primero se le pidió la reforma desde Europa, y esto es innegable. Sí. Se hizo además de forma con nocturnidad y alevosía, hay que recordarlo, de un día para otro, cuando era tan intocable la Constitución, y a partir de ahí empezaron todos los recortes, no solo los del Partido Socialista con Zapatero, sino todo lo que ha venido después con Rajoy. Pero es que yo creo que el argumentario de Podemos tiene puntos más realistas y otros que lo son menos. Justificar los recortes de Rajoy... No, esto yo no se lo digo por Podemos. No, yo lo digo por Podemos. Esto se lo digo yo de mi propia cosecha. Pero yo lo digo por Podemos, que repite esto una y otra vez, Javier. Lo digo por ellos. Justificar los recortes que ha hecho Rajoy estos 4 años, por cierto, los de la buena gestión económica, los de la derecha, que han hecho recortes brutales, han aumentado impuestos y aún así incumplen el déficit y suben la deuda a 30 puntos. Esta es la gente seria que sabe llevar la economía. Cojonudo. Pleno al 15. Bien. Los que han hecho estos recortes brutales en sanidad, en educación, en dependencia, el mantra no puede ser que la culpa fue porque hubo una reforma constitucional que no tiene nada que ver con eso, Javier. Porque cuando se hace un debate serio en este país hay que hablar de gastos y de ingresos, hay que hablar de qué reforma fiscal se hace, hay que hablar de si pagan más quien más tiene, o si hacemos una amnistía fiscal, o si tenemos las cuentas en Panamá o en Suiza. Hay que hablar de todo eso. Hablemos de todo eso. El Partido Socialista ha tenido muy claro siempre cuál es la prioridad, y la prioridad es el estado del bienestar, que lo ha levantado el PSOE en este país. Hablemos de todo eso. Ya que ha sacado usted a colación el tema de Europa, ¿ustedes aceptarán los recortes que nos va a imponer precisamente porque ha superado el déficit el gobierno de Rajoy? ¿Volverán a acatar lo que dijo, como hizo Zapatero? No, no es lo mismo, ni mucho menos. Es más, insisto, está usted hablándome, es que yo quería hacer pedagogía, esto me parece muy importante, de consagrar en la Constitución un principio general que tiene que ver con la estabilidad presupuestaria, que insisto, no es mala con carácter general en la vida, tampoco en política ni en los gobiernos. Y otra cosa son los recortes, el déficit cero, que es lo que aplicó el Partido Popular, por cierto, para encima incumplir con el déficit. La posición del Partido Socialista en relación con Europa es la misma en los últimos 3-4 años. Queremos renegociar con Europa ese calendario de cumplimiento del déficit. Es más, nuestro argumento es que cuantos más gobiernos socialistas hay en Europa, mejor para conseguir ese objetivo. Porque Francia, Italia nos van a acompañar en esa batalla. Por tanto, un gobierno más, el de España, socialista, ayudaría en esa batalla. Nosotros no vamos a plantear nunca ni el déficit cero que ha hecho el Partido Popular, ni tampoco lo que ha dicho Podemos, que ha dicho de todo en 2 años, de salir del euro, hasta incumplir con el pago de la deuda, hasta... No, nosotros tenemos muy claro lo que queremos, somos un país serio que paga sus deudas, pero somos un país que tiene un problema, Javier, por encima de todo lo demás, no nos olvidemos, se llama paro. Este es nuestro diferencial negativo. Por lo tanto, España tiene que decir en Europa, oiga, revisemos el cumplimiento del déficit porque la prioridad en España se llama combatir el paro. Esa es la prioridad 1, y la 2 y la 3. Hemos abierto un turno de preguntas con los oyentes en el hashtag en el que se puede seguir esta entrevista con Óscar López en Twitter, almohadilla carne cruda PSOE, y le traslado algunas de las preguntas que nos van llegando. Un oyente, a J. Domenech, les insiste en esto de las siglas, les dice, ustedes insisten en definirse como Partido Obrero y Socialista, pero han apoyado en gran coalición con conservadores y liberales un informe favorable al TTIP. ¿Por qué? No, eso, vamos a ver, el TTIP, que no hay un acuerdo, lo aclaro, Sí. porque hay que hacer pedagogía, se está negociando unos documentos, la posición del Partido Socialista, para que quede muy clarita. Por cierto, no sé si se va a votar o se ha votado ya una moción en el Ayuntamiento de Madrid, donde, por cierto, el PSOE y Podemos votan lo mismo en relación al TTIP, es... ¿Queremos que haya un TTIP? Sí. No tal y como está ahora mismo el TTIP. Pero tiene que haber un TTIP. No este TTIP. Pero ¿Qué no hay. TTIP tiene que Es haber? que estamos negociando. Y luego uno que no ponga en riesgo las conquistas sociales en Europa, por supuesto. Uno que garantice los derechos de los trabajadores en Pero claro, nuestro resulta país. sintomático que lo hayan votado con ustedes con liberales y conservadores. Bueno, nosotros hemos votado, insisto, estamos defendiendo que haya un TTIP, es que lo tiene que haber. Ahora, el argumento tampoco puede ser, no, apruébenlo ustedes a la carrera porque se va Obama y si viene Trump entonces no se hace. No, la carrera nada. Vamos a verlo en profundidad y hay que corregir lo que haya que corregir. Hablemos de la campaña. En un reciente acto en Barcelona, Pedro Sánchez utilizó la conocida fórmula de Adolfo Suárez.
Yo puedo prometer y prometo decencia, puedo prometer y prometo diálogo y puedo prometer y prometo dedicación. Claro, este guiño a Adolfo Suárez, ministro de Franco, que fundó un partido de centro-derecha y que es reivindicado por PP y Ciudadanos, ¿qué significa? ¿Intentan captar ustedes el voto de centro-derecha? No. Entonces, ¿a qué ha venido? En un mitin se dicen muchas cosas, uno empieza a hablar, a veces se puede decir de una forma u otra. No, que si me va a preguntar si hay una intención... le voy a responder para ser más claro. Parece intencionado. Si piensa usted que hay una intencionalidad detrás en reivindicar la figura, es que ya le digo no. Bueno, parece que todo el mundo hoy se quiere apropiar de la figura de Adolfo Suárez, ¿no? Como el presidente intocable. En su momento... Bueno, la caña que le dieron y la leña que le las puñaladas que recibió, ¿no? No es el caso del PSOE. Déjeme que le diga, nosotros tenemos problemas, por supuesto que sí. Hemos cometido errores, por supuesto que sí. Yo reivindico la obra socialista por el dinero que ha transformado este país. Es más, no estamos en el 77, como decía Anguita. En este país se ha hecho una sanidad pública, hemos entrado en Europa, se ha consolidado un sistema de pensiones, tenemos la mejor sanidad del mundo. Se ha avanzado mucho, afortunadamente, en este país. Gran parte de eso tiene firma socialista. Y desde luego yo no comparto algunas cosas que estoy oyendo que quieren tirar todo por tierra porque se han hecho grandes cosas en este país. También tienen firma socialista, sin poner en duda lo que usted acaba de decir, la reforma laboral de la que antes le preguntaba, la que hizo Zapatero y la de la Rajoy, ¿las derogarán ambas? No, porque, y me explico también, entiendo que puede ser muy eficaz en términos de eslogan para quien asemeja una y otra, pero nada tiene que ver una reforma laboral. No, yo no he asemejado. Si no te la tengo yo a ti, Javier, digo a quien lo está diciendo. Ah, bueno, no, es que yo hago preguntas pero no y Óscar lo desvía hacia Podemos, supongo. Claro, es que es quien defiende ese argumento, Javier. Si no, quien está diciendo que hay dos reformas laborales que son iguales es Podemos. No, yo no he dicho que son iguales. Yo le pregunto, ha habido dos reformas laborales. Sí. ¿Las van a derogar, sean o no iguales, que evidentemente no fueron iguales? Vale, la respuesta es no. Las cosas fueron empeorando. La respuesta es no y le respondo por qué. Una cosa es que podamos discrepar, podamos debatir sobre cuál es la indemnización por despido en este país, si es mayor o menor, y otra cosa es hacer una reforma laboral que ha dinamitado el modelo laboral de este país porque se ha cargado la negociación colectiva, que es la clave. Y se puede hablar con cualquier sindicato y le dirá que la peor reforma de la historia, la que más daño ha hecho, la que más ha lesionado los derechos de los trabajadores, es la reforma que ha hecho Rajoy. ¿Por qué? Porque le ha quitado todo derecho de negociación al trabajador, porque ha acabado con la ultraactividad de los convenios, porque le ha dejado al trabajador en manos absolutamente del empresario sin tener ninguna defensa, y por algo más, que es lo importante, que no lo decimos. ¿Cuál es el objetivo último de la reforma laboral? El objetivo de la reforma laboral es que España sea competitiva porque los trabajadores cobran menos. No hay más. Rajoy lo ha negado aquí y lo ha dicho en Japón. También Zapatero redujo la indemnización por despido. No tanto, pero la redujo. Sí, pero el objetivo no sería una bajada salarial, que es lo que le estoy diciendo, que es lo grave. ¿Hubo una rebaja de indemnización por despido? Sí, la hubo. ¿Ha habido en España una tendencia hacia la flexibilización? Sí, la ha habido. ¿Ha sido siempre mala? No, siempre mala no. Vaya usted al automóvil y verá que la industria más importante de este país, que es la que más puestos de trabajo genera, por cierto, estables y de calidad, gracias a la flexibilidad, tienen trabajo estable. Vale, ¿tiene eso que ver con acabar con el derecho de los trabajadores y la negociación colectiva? No, ni mucho menos. Por lo tanto, hay que derogar la reforma de Rajoy. Por supuesto que sí. La de Zapatero, entonces, es que no tiene nada que ver. Es que no se queda. Pero sí, habrá que... Vamos a ver, nosotros lo que hemos propuesto, para aclararlo, es redactar un nuevo estatuto de los trabajadores. Un nuevo estatuto de los trabajadores. 1. 2. Habrá que acordar, y subrayo la palabra acordar, con los agentes económicos y sociales qué indemnización hay por despido en este país. Que, insisto, no es lo más prioritario para crear o no crear empleo, por mucho que lo repita la derecha, no es verdad. Es más, el mantra de las reformas laborales, le diré que en este país hay territorios como Canarias o como Euskadi que tienen la misma legislación laboral y tienen 15 puntos de diferencia de paro. 15. Y es la misma legislación laboral. Luego, no será la reforma laboral la que crea empleo. En todo caso, lo que ha hecho en España la reforma laboral es cambiar donde había un puesto, poner 2. Y donde había un sueldo, que haya 2 sueldos. Pero no hay más trabajo en España. Hay más contratos, no más trabajo. Es mentira. Otras propuestas que me interesa que nos conteste qué van a hacer. ¿Incluirán ustedes las 5 propuestas de la PA? Dación en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, alquiler social y suministros básicos garantizados. Hemos llevado al Congreso de los Diputados una propuesta que tiene que ver con los desahucios y que recoge gran parte de No es exactamente los 5 de la PA. Yo me comprometo con la propuesta que hemos llevado al Congreso de los Diputados. ¿Qué dice? Ya, no recuerdo ahora mismo todos los puntos, pero la que hemos llevado al Congreso. Lo que pasa es que en el Ayuntamiento de Madrid, el PSOE, junto a Ahora Madrid, ha votado a favor de estas 5. ¿Por qué lo aprueban en el Ayuntamiento de Madrid, que no tiene competencias, y no lo incluyen en el programa nacional? Pues me deja usted que me lo llevo y yo me comprometo a responderle a esa pregunta. Me parece, pues aquí queda este compromiso. Vamos con otra pregunta de los oyentes, que nos dicen que no solo Rajoy, sino Zapatero también recortó en servicios públicos y rescató a los bancos, con los que, por cierto, dicen... Tienen ustedes deudas. @Pato Maruenda, una broma con el conocido periodista, nos pregunta en redes, ¿cómo piensa el PSOE devolver los 70 millones que debe a la banca y si esta deuda compromete su independencia?
El PSOE no debe esa cantidad. El PSOE... ¿Cuánto debe? No lo sé ahora mismo, pero de luego no es esa cantidad. El Partido Socialista, por cierto, si no recuerdo mal, porque yo he sido secretario de organización del PSOE, la mitad de la deuda que tiene es inmobiliaria, porque tiene patrimonio por toda España. El PSOE tiene sedes por toda España, usted lo sabe, y por lo tanto es una deuda que está contrastada contra el patrimonio del PSOE. 1, 2, el PSOE si algo ha demostrado que es un partido absolutamente independiente en la toma de decisiones. Se han hecho muchos discursos ahora, pero usted recordará como yo 1000 broncas que ha tenido el PSOE con el sector energético o con muchos sectores por defender el interés general y no el interés de ningún sector. Según el Huffington Post, la deuda del PSOE hace un año era de 64,5 millones. Eso no compromete la independencia, no solo de su partido, pero le pregunto por su partido. Pues si mi partido tiene 137 años de historia, mi partido tiene un patrimonio acumulado por toda España. Bueno, pero tiene una deuda de 64 millones. Bueno, y vamos a hacer la campaña más barata. Que con los años no vivimos, lo que vivimos es con el ya dinero. Me parece muy bien. Si lo malo es que tenemos deudas todos, ¿se da usted cuenta? Es que endeudado está toda España. Es así. No con los bancos están endeudados todos los partidos. De hecho, muchos de ellos ahora están viviendo precisamente de las financiaciones de sus propios militantes o de la gente. ¿Sabe usted quiénes son los militantes que más pagan? Yo le hago la pregunta. Sí, yo le respondo. ¿No compromete eso la independencia de los partidos políticos frente a los bancos? El PSOE redujo la deuda durante un periodo largo. Lo primero que hizo el Partido Popular al llegar al gobierno, le estoy contestando a su pregunta, fue recortar la subvención a los partidos políticos con un discurso claramente demagógico y populista mientras cobraban en B. Que ha sido el problema de este país. Que es que yo no le pregunto por el Partido Popular. Es que yo le estoy contando la deuda del PSOE. ¿De dónde viene la deuda del PSOE? ¿Sabe de dónde viene la deuda del PSOE? Entre otras cosas, de pagar un referéndum que no le devolvió nadie, porque no se subvencionan los referéndums. El de la OTAN. Ahí empezó la deuda del PSOE. Esa es la verdad. Tampoco sería, igual no es conveniente que el Partido Socialista saque a colación el referéndum de la OTAN. Pero ¿usted quiere que le conteste la verdad? Sí, claro. A usted le gusta la verdad. Yo quiero la verdad y los oyentes también. Ahí arranca la deuda del PSOE. ¿Vale? Y le estoy diciendo que el Partido Socialista es un partido independiente, que no ha tenido miedo nunca a enfrentarse a ningún sector en este país, por muy poderoso que sea, y que ha legislado en el interés general. No han sido pocos los que dicen que ustedes han favorecido a algunos de los sectores, esos sectores del IBEX, de los que usted está haciendo referencia. De hecho, en parte la pérdida de votos del PSOE y aquello que se gritaba en el 15M tiene que ver con esa pérdida de credibilidad del PSOE. Hablemos por ello de las famosas puertas giratorias. ¿Qué harán para acabar con ellas? Está en el programa electoral. Nosotros en España hay un sistema de incompatibilidades que estaba regulado en 2 años y hemos propuesto elevarlo a 5. Sin embargo, Trinidad Jiménez ha entrado en Telefónica con solo 4. ¿Cuál es el criterio entonces? Porque si no están cumpliendo ni siquiera su propio programa electoral. Trinidad Jiménez cumple con la ley, por supuesto. Cumple con la ley. Yo recuerdo que en campaña Pablo Iglesias agitaba este fantasma y mintió, porque decía que iba al Consejo de Administración de no sé qué, de Telefónica y tal, luego no era verdad. Telefónica, según información del Mundo, dice que Trinidad Jiménez tendrá un cargo directivo. Puesto de trabajo, sí. No, un cargo directivo. La gente tiene derecho a trabajar. Pero claro, la discusión estaba entre si era un cargo directivo o era un personal de plantilla. Pero yo según fuentes, lo he publicado hasta ahora. Yo reivindico el derecho que tiene la gente a poder trabajar fuera de la política. Faltaría más. Reivindico, de verdad que lo reivindico, porque alguna moda se han puesto que tal. Igual que reivindico el derecho de Rejón y de Pablo a estar en la universidad, meterse en política, volver a la universidad, incluso trabajar para el gobierno de Venezuela y luego no trabajar y luego intentar gobernar España. No pasa nada. No pasa nada siempre que sea legal. ¿Pero qué le parece entonces que lo haya hecho antes de los 5 años que ustedes proponen? Es que yo no sé si se cumplen 4 años o no, insisto. En caso de Trinidad, se lo digo yo. Yo, desde luego, no tengo ninguna duda de la integridad personal de quien está hablando, de Trinidad Jiménez. Es más, una persona ejemplar en el Partido Socialista. Es que tengo más ministros. Pedro Solbes 2 años, Cristina Garmendia 3,5, Elena Salgado 4, Jordi Sevilla 2... Todos ellos ministros que han acabado en menos de 5 años de directivos en grandes empresas. ¿Son ustedes ejemplo contra las puertas giratorias? Sí, y le voy a explicar por qué. Cuando ha habido que tomar una decisión, por ejemplo, de cerrar Garoña, cosa en la que Podemos no sé qué piensa, el PSOE ha dicho sí, cerrar Garoña. Contra las centrales, contra muchos intereses de las eléctricas. Y el PSOE ha sido libre para decir sí, cierro Garoña, que se moje Podemos en cerrar Garoña. Sí, pero ¿entiende usted que la gente piense que el PSOE, que ha sido responsable de privatizar algunas de las empresas más importantes de la industria española, luego ha favorecido a esas privadas para acabar en ellas, en algunos casos, algunos ministros? Le he citado, por ejemplo, 5. Bueno, y no sé ningún caso de los que ha dicho donde uno de esos ministros ha favorecido a esa empresa y luego ha vuelto a ella. Yo he visto a Guindos, por ejemplo, estar en Lehman Brothers, venir al gobierno y ya veremos dónde acaba. Pero le estoy dando un ejemplo para la gente que piense eso. Trato de argumentar, de explicar. Sí. Para la gente que piense eso. Hace 2 años, 3, hubo que decidir si se cerraba Garoña. No es una broma, ¿eh? No es una broma. Hay muchos intereses económicos detrás. ¿Y sabe lo que ha dicho el PSOE? Sí, cerramos Garoña. Y detrás hay eléctricas poderosas, ¿eh? Por cierto, a Podemos no le he visto decir esto con esta claridad. Más bien al contrario, decir una cosa y la contraria.
Y yo le digo, el PSOE tiene libertad para tomar esa decisión. Sí, cerramos Garoña. Bueno, pero por ejemplo. Vamos a poner otro, le pongo yo otro ejemplo. Vamos. Felipe González, que ha sido consejero de Gas Natural durante 5 años, donde dijo, por cierto, que se aburría, a pesar de cobrar 127.000 euros anuales, en una empresa que él empezó a privatizar y Aznar remató y terminó de vender. ¿Esto le parece éticamente correcto? Desde luego, no voy a tener ni una duda ética sobre Felipe González, ni una. Es más, yo creo que Felipe González ha sido un ejemplo en este país, de modernizar este país y defender siempre el interés general, siempre el interés general. Pero ¿entiende usted que veamos una relación entre Felipe González privatizó Gas Natural o empieza a privatizarla y acabó en ella cobrando como consejero? ¿Sabes lo que pasa? Que en la vida hay mucha gente y cada uno piensa de una forma diferente. Y yo respeto la opinión de todo el mundo, yo estoy dando la mía. Entonces, yo le digo a usted que Felipe González creo que ha sido un ejemplo de lo contrario, de defender el interés general en este país, de enfrentarse a grandes poderes y defender siempre el interés general. Es mi opinión, pero respeto otras, ¿eh? Hombre, enfrentarse y también formar parte de ese poder y está relacionado, por ejemplo, con los papeles de Panamá. Su mujer tenía una offshore. La fundación formada con Cebrián recibió fondos de millonarios con cuentas en Panamá y quizá lo más sintomático en este sentido, apoyado a empresarios como Farsar Masoud Sansi, a quien regaló este vídeo de apoyo. Vamos a ver, Sandy, es de las personas más creativas, con más iniciativa emprendedora que he conocido. Ahora está completando esa personalidad, intentando crear una estructura, porque él abre espacios absolutamente increíbles donde quiera que va. No he visto a nadie que tenga más habilidad para abrir espacios nuevos. Por sí mismo es un creativo, y un creativo... ¿Le parece referente de Renovación un presidente que apoya y promociona a un empresario que además está relacionado con paraísos fiscales? ¿O las relaciones que le he citado de Felipe González a través de su mujer o a través de la fundación que comparte con Cebrián con Panamá? ¿Eso le parece un referente para el PSOE? Un referente de renovación. Credibilidad y renovación. De credibilidad toda, Felipe González. Sí, a mucha honra. Y esto que le cuento de... Y entiendo que no lo comparta, ¿eh? No pasa nada, yo respeto la opinión de todo el mundo, ¿eh? Yo sé lo que ha hecho Felipe por este país y lo defiendo, a carta cabal. ¿Y lo que hace en su vida privada, con todo esto que le estamos contando de Panamá, tiene algún comentario al respecto? ¿Pero qué tiene que ver Felipe González con Panamá? Por favor, es que estamos mezclando. Y luego se ofenden algunos porque se habla de Venezuela, del que cobraron 7 millones de euros. Por el amor de Dios, vamos a ver. Su mujer, que tengo entendido porque he leído. La fundación con Cebrián. Tengo entendido, ya. No, vamos a lo de la mujer, porque metemos las cosas en la... Creo que lo de la mujer es incluso antes de ser mujer de Felipe González. Tengo entendido, ¿eh? Por lo tanto, insisto, si alguien piensa que, desde luego, Felipe González no ha sido un ejemplo de ética, de modernidad, de renovación, de compromiso con este país, desde luego no soy yo. Y muchos socialistas, ya le digo, estamos muy orgullosos del legado de Felipe González. Y que un presidente promocione a un expresidente promocione a un empresario, ¿le parece Podemos bien? volver a esta pregunta las veces que usted quiera. Felipe González es un referente ético para el Partido Socialista, lo es. Sí. También en ese caso, ¿le parece bien que un expresidente... Yo no conozco, ya, pero si podemos preguntarlo 28 veces, yo no conozco a ese empresario, ¿entiendes? No lo conozco. Sí conozco a Felipe González, y yo le hablo de Felipe González, no del empresario, no le conozco. Yo conozco a Felipe González, y le digo, ¿es un referente? Me ha preguntado usted. Pues ya le digo yo del empresario cuáles son las credenciales. Sí, pero que tiene dinero en paraísos fiscales. Pues muy bien. Y que además es un expresidente, independientemente de eso, apoyando a un empresario. Pues si es así, yo desde luego eso no, pero mire usted. Es que claro, luego hablamos de las puertas giratorias, Óscar. Claro, ya. Es que de repente dice, bueno, es que este señor ha dirigido una nación y ahora está haciendo apoyos expresos, específicos de un empresario. Yo le voy a responder a esa pregunta. No tengo ninguna duda. ¿Es un referente Felipe González? Sí, es un referente del Partido Socialista. Vale, y ahora añado, con perdón. Veo muy ofendido a Podemos toda la campaña porque algunos les meten que si ha trabajado para Venezuela o que si tienen una televisión que viene financiada por el gobierno de Irán, les molesta mucho. No me habrá visto a mí ¿Pero de qué estamos hablando aquí? ¿Del PSOE no, o de lo digo Podemos? porque cuando se habla de otros se repiten ciertos argumentarios que luego molestan mucho cuando en realidad hay una base de verdad. Se ha trabajado asesorando al gobierno de Venezuela, se tiene un programa de televisión en una televisión financiada por el gobierno de Irán. Todo eso es así. Todo eso es cierto. Ya está. Usted me pregunta a mí, si es un referente Felipe González, y yo le digo, sí, es un referente para el PSOE. Bueno, pues vamos a ir terminando. No estuvo, por cierto, Felipe González el otro día con Pedro Sánchez en ese mitin en el que se estuvieron Rubalcaba, Zapatero, Almunia. ¿No le habrán apartado? No pudo haber mandado un vídeo. La semana pasada, Susana Díaz también vino a Madrid a apoyar a Pedro Sánchez. Yo lo que quiero es, cuanto antes, después del 26 de junio, poder asistir a la investidura de mi compañero Pedro Sánchez como presidente porque haya ganado las elecciones. Y como quiero que eso sea así, voy a pelear para que el PSOE gane las elecciones. Y quien esté contemplando otro escenario abre la puerta a no ganar las elecciones. Y yo esa puerta no la abro, ni la voy a abrir nunca.
No la abre, pero claro, tampoco abre la respuesta de qué pasaría si esa puerta realmente se abre. Susana Sánchez nunca se pronuncia de qué pasará con Pedro Sánchez, Susana Díaz, si no gana. Ahí interesante. Perdóneme, sí. Susana Díaz nunca se pronuncia acerca de qué pasaría con Pedro Sánchez si no ganan al PP. ¿Qué pasará con él? Con su secretario general. Sinceramente, nosotros lo vas a entender, estamos a un medio de una campaña, trabajamos para ganar. Punto 1. Punto 2, yo a todo esto tengo siempre una ventaja, y es que pertenezco a un partido donde la gente vota, y vota de verdad. Y por lo tanto, en el Partido Socialista los militantes deciden libremente. Es más, llevamos 20 años haciendo primarias, 20 años. Y por cierto, recuerdo a Zapatero ganar por 9 votos, a Rubalcaba ganar por 22, a Pedro enfrentarse con Madina con toda normalidad y votando todos los militantes, por lo tanto, decidirán los militantes. ¿Cree usted que si Sánchez se fuera, Susana Díaz sería la mejor candidata? No, de verdad no estoy en ese escenario. Nosotros estamos yo creo que Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno, trabajo para que sea presidente del gobierno, le han elegido los militantes del PSOE, que es la fuerza de de mi respuesta. A veces parece que Susana Díaz no ha trabajado siempre por Pedro Sánchez, Siempre. ha amagado por coger el liderazgo cuando estaban ustedes con las aguas revueltas, nada más terminar las elecciones, y no me niegue que esto es así. ¿Esas luchas internas les pueden perjudicar externamente? Esa imagen de división. Yo creo que en cualquier partido de izquierdas siempre, y lo vamos a ver en otros, siempre hay debates, siempre hay alguna discrepancia, siempre lo ha habido, es normal en la izquierda, no pasa nada. Lo importante es tener una fórmula democrática que resuelve estas cosas, y en eso la tenemos, votamos y punto. Una fórmula democrática que muchos ponen en duda, entre los que me incluyo, por una ley que cambió el voto exterior, el voto de los que han emigrado, el famoso voto rogado. Con esto vamos a terminar, Óscar. De cara a las elecciones, a nosotros y a nuestra audiencia nos preocupa que los españoles que viven fuera no puedan votar. Ustedes han pedido al PP que elimine el voto rogado, que fue impuesto por el PSOE en 2011 con el voto del Partido Popular entonces. Javi García, un oyente, le pregunta qué tiene que decir de haber dejado de hecho sin un derecho fundamental a cerca de 2 millones de españoles. Conozco muy bien esa realidad porque además tuve la oportunidad de en su día viajar por varios de estos países precisamente construyendo y viendo la red electoral y de emigrantes españoles que hay allí. Tienen razón, eso cometió un error, ha propuesto la rectificación, lo ha llevado al Congreso de los Diputados y es más, aclaro para los oyentes, en la reunión que tuvimos los partidos para recortar gasto, yo, el Partido Socialista, en mi caso era yo el que estaba allí, dije que intentáramos que quien ya lo ha pedido no tuviera que volver a pedirlo, dado que es una repetición y es un momento excepcional. Por lo tanto, nuestra posición ha cambiado al respecto, lo que no debe, ojo, de tapar una realidad. Y es que hubo muchas trampas en el voto exterior, Es decir, que la ley no cae porque sí, la ley no cae porque se quisiera evitar, no. Había verdaderas prácticas. Claro, pero quizá el remedio fue peor que la enfermedad. Le estoy diciendo que sí, que nosotros hemos cambiado la posición y que queremos cambiar la posición, pero que eso no quiere decir que volvamos a las andadas, porque se hacían verdaderas barrabasadas con el voto exterior. Por lo tanto, habrá que regularlo bien. Lo sé. Óscar López, muchas gracias y suerte en la campaña. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Ahora el programa es más tuyo que nunca. Ahora tú lo haces posible.